Estados Unidos deportó a 177 venezolanos que estaban recluidos en Guantánamo. Desde aquí no se explicó si todos tenían delitos o si todos pertenecen al Tren de Aragua. Lo cierto es que fueron llevados a Honduras y desde allí volaron a Venezuela. El avión de Conviasa, aerolínea sancionada por Estados Unidos, no ha regresado a pisar suelo estadounidense y por ello utilizaron un tercer país para este trámite. En La Guaira fueron recibidos por el señor Diosdado Cabello, quien aseguró que fueron rescatados de ese infierno de prisión, como calificó a Guantánamo. Escúchenlo. Ellos son venezolanos, buena gente, que producto pues de toda una campaña mediática contra este país tuvieron que irse y están saliendo al infierno, porque Guantánamo es el infierno. Guantánamo es el infierno. El mundo entero sabe las condiciones que imperan en ese recinto carcelario. Y están regresando a su país, están siendo tratados como seres humanos, más allá de cualquier situación judicial que tengan algunos. Aquí están tratados como seres humanos, tratamiento médico, cuando lleguen, identificación, alimentación balanceada, la revisión permanente, van a hablar todos, hablan con su familia para la ubicación, porque nosotros los estamos llevando a cada uno a su casa. Cada uno de ellos luego son llevados a su casa y tú los ves, mira, todos son jóvenes, muchachos muy jóvenes que regresan a su país llenos de esperanza, cargados del terror de esa pesadilla, de venir a su país luego de estar donde estaba. Cualquiera que no conozca a Diosdado y lo escucha por primera vez, diría que es todo un demócrata, defensor de los derechos humanos. Imagínate, los rescató del infierno de Guantánamo. Y si Guantánamo es el infierno, ¿cómo denominaríamos el helicoide? Habla de respeto de derechos humanos. ¿Qué pudiéramos decir de todos aquellos que han muerto en esos calabozos del régimen? De los militares desaparecidos, de los presos políticos, de los 5 asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. ¿Qué decimos? Lo cierto del caso es que nadie sabe qué pasará con esos 177 hombres que llegaron a Venezuela, como lo dice el dirigente político David Smolansky. Leo lo que escribió en sus redes sociales. Ahora llegaron los que estaban en Guantánamo a Venezuela. El régimen protegerá a todo aquel que sea miembro del Tren de Aragua y a los inocentes. Militares disidentes o voluntarios del 28 de julio los encarcelarán o no sabremos de ellos, como ya ha pasado con muchos del primer grupo. Bien, antes de seguir hay que decir que el tema de las desapariciones en Venezuela tiene hasta una página de Wikipedia que se llama Desapariciones Forzadas y registran datos desde 1960. Y por supuesto lo llevan hasta la actualidad con el régimen de Nicolás Maduro. Bien, deportados de Estados Unidos, no son familias normales, sino que vienen de Guantánamo para Venezuela. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Han desaparecido y ya está? Bueno, yo creo que en este caso no tiene que ser todo que se los carguen, porque yo creo que todos tenemos un poco en la mente estas desapariciones de las que ya no se sabe más de alguna gente, es directamente que los mandan al hoyo. Pues no tiene por qué ser así, lo está diciendo la Catuar. Y si esta gente que ha venido, de la que desconocemos sus identidades, si son simples delincuentes o si pertenecen al Tren de Aragua, bueno, quizás al llegar a Venezuela se les ha podido dar otras identidades, se les ha podido integrar y ahí nadie sabe si son del Tren de Aragua o no. O sea, fijaos un poco la maquinaria que llevan estos países. Otro país con desapariciones forzadas e incluso secuestros de extranjeros en suelo extranjero es Corea del Norte, que es uno de los socios lejanos, pero socios de Nicolás Maduro. Con lo cual el tema de estas desapariciones en las deportaciones podemos entender que obedecen sin duda a motivos políticos. ¿Qué está tramando Nicolás Maduro? ¿Qué está tramando Diosdado? Que una vez más mete su propaganda
dentro de ese discurso. No, de Guantánamo es el infierno en vida, pero Venezuela va a acoger, porque respetamos los derechos humanos, va a acoger a estos delincuentes. No, no es así, no es así, yo creo que todos lo sabemos. Seguimos. Otra prueba de la Venezuela esa que describe Diosdado, que es falsa, en la que según él se respetan los derechos humanos, en la que denunció el ex fiscal del Ministerio Público, Zair Mundarain. Este tipo de cosas ocurren en esa Venezuela que Diosdado no habla. Me informan desde el Tribunal Supremo de Justicia, el ilegítimo, que el martes 18 de febrero, en horas de la noche, presentaron al yerno del presidente electo, Edmundo González, el señor Rafael Tudales, ante el juez Edward Briceño, recientemente sancionado por Estados Unidos por órdenes de Tarek William Saab. Sigue en el tuit, dice: imputaron los mismos delitos que constan en la orden de su suegro, en grado de cómplice. Recordemos que Tudales se encuentra en situación de desaparición forzada desde el 7 de enero de este año, cuando fue secuestrado por funcionarios del Estado. De acuerdo con la información, le fue acordada la privación de libertad. Estuvo asistido por un defensor público. ¿Quién está a la cabeza de la defensa pública? No es el defensor público, es la hermana de Nicolás Maduro, así como lo ha revelado en muchísimas oportunidades la periodista de investigación Sebastiana Barraez. Dice Zair Mundarain, defensor público cómplice de este hecho, y habrían levantado el acta con fecha anterior para intentar evadir el crimen ya consumado de desaparición forzada. En cualquier momento viene otro show del fiscal carcelero. Esos son los derechos humanos a los que se refiere Diosdado Cabello, que respetan. Sigo. Todos los muertos en esos calabozos en los que, según Diosdado, se velan por la seguridad de todos los presos, los voy a recordar de nuevo. Los veo en pantalla, muertos bajo custodia del régimen de Maduro: Rodolfo González, el aviador; Carlos García, Rafael Arriaza, Fernando Albán, Nelson Martínez, Rafael Acosta Arévalo, Virgilio Jiménez, Pedro Santana, Salvador Franco, Gabriel Medina, Raúl Isaías Baduel, Jesús Martínez Medina, Jesús Rafael Álvarez, Oswald González. Y hay desaparecidos. Te presento el verdadero infierno, Diosdado, ese que tú encabezas. Mientras se recupera la libertad, aquí los vamos a seguir denunciando. Bien, pues yo creo que más claro agua en este caso. Las desapariciones forzadas en Venezuela pues son un tema que interesa a la comunidad internacional, y no entiendo por qué esta noticia ha pasado tan desapercibida. Incluso si son delincuentes, incluso si son del Tren de Aragua, se necesitan explicaciones sobre qué ha pasado con esta gente. Derechos humanos de los que presume Venezuela y de los que carece también. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JEC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.